capítulo 22, el versículo 54 del Evangelio de Lucas. Hoy espero que tengamos un buen tiempo. Gracias a Dios, ya estamos dependiendo de Él. Dice el versículo 54 del capítulo 22, y prendiéndole, dice, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Muy bien, estos 2 pasajes vamos a considerarlos ahora. La verdad que el primero, el de la negación de Pedro, hemos hablado un poco, ¿no? En unas cuantas clases pasadas, especialmente la parte de cuando Jesús anuncia que Pedro le iba a negar y que Pedro le dice que no. Y Jesús le dice: vas a ver, antes de que el gallo cante, hoy me vas a negar 3 veces. ¿No? El gallo canta a la hora del amanecer, entonces no va a llegar el siguiente día a despuntar el alba sin que me niegues 3 veces. Miren, la verdad que mirando el pasaje dice que, en el contexto, Judas ya llegó, estaba con la turba, fue y le besó y vinieron a prenderle, ¿verdad? Y dice en el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Algo que es verdad, que no debemos negar, es que Pedro era valiente. Los demás fueron esparcidos en ese momento, pero Pedro por lo menos le seguía, aunque de lejos. Pedro también, como vemos en los versículos previos, cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. No es que a él le faltaba valor. Su problema era que tenía más bien demasiada confianza en sí mismo y no en las palabras de Dios, del Dios que es infalible, ¿no? Podemos estar viendo algo, pero si Dios dice que no, es no. Entonces, una de las cosas que podemos aprender es que podemos tener muchas veces impulsos de heroísmo y valentía, pero cuando no somos maduros, esos impulsos no son sostenibles, ¿no? Son emocionales, suben y bajan. Muchos de nosotros hemos hecho, de repente en alguna etapa de nuestra vida, ¿no?, cosas heroicas, o por lo menos cosas que han desafiado, ¿no?, la lógica, y han desafiado lo que se esperaba. Pero en realidad, luego de eso, cuando lo recordamos, decimos: wow, yo no vuelvo a hacer eso, ¿verdad? Porque solamente son
esos momentos, esas chispas que hemos tenido. Dice el siguiente versículo que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿verdad? Era en la noche, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro llegó hasta ahí, sí tenía valor. Y dice, pero una criada al verle, versículo 56, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿No? Aquí vemos la primera negación de Pedro. La primera vez, primero le reconoció una criada cuando él se sentó, estando los demás que estaban ahí, que seguramente fueron los que prendieron a Jesús, cuando estaban ahí sentados y todavía, la verdad es que Pedro le había cortado la oreja al sumo sacerdote, entonces mucho más peligroso, ¿verdad? Para Pedro, aunque es probable que eso no lo hayan reconocido porque era de noche. Pero bueno, miren, la criada se fijó en él, ¿no? Probablemente sí, ella no haya ido a capturarlo a Jesús, pero de alguna forma ella lo vio con Jesús, ¿no? Entonces, pero él dice, le negó, mujer, no lo conozco. Aquí está la primera negación de Pedro. Versículo 58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Aquí, en este capítulo, versículo 58, vemos una segunda vez que Pedro le negó. Y luego dice el versículo 59, como una hora después, ¿no? El espacio entre estos dos primeros no se dice, pero una hora después de la segunda negación, dice, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo, ¿no? Le reconocieron que era Galileo, ¿no? Los galileos tienen un acento diferente, ¿no? que los de Judá o los de Jerusalén. Pero igualmente Pedro dice aquí en el versículo 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, ¿no? El gallo, que era la señal que Jesús le había dado a Pedro de lo que Pedro iba a hacer, aunque Pedro decía, yo no voy a hacer así, no lo voy a hacer, aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y cuando cantó el gallo, dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Parece que el Señor estaba no muy lejos. Y los dos escucharon el canto del gallo. Entonces cuando cantó el gallo, tanto el uno como el otro se acordaron, ¿no? Jesús se acordó y lo miró. Y dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Perdón, le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Verdad? Se acordó de lo que habían dicho. Este pasaje está en el versículo 31, ¿no? Cuando el Señor le dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y él dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y que de vuelto confirmes a tus hermanos. Y él le dijo, dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el versículo 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Ven? Entonces, Pedro ahora acaba de cumplir, ¿no?, lo que el Señor había dicho. Una de las cosas que pasó, recuerdan, después de esto, cuenta del pasaje de cuando Jesús va a orar en Getsemaní, y está en el versículo 39 al 46,
Y hay una frase que dice Jesús dice en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de orilla, siguió orando y él oró, versículo 42, diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí miren, a Jesús le vino un ángel del cielo para fortalecerle. Y cuando terminó la oración, el versículo 46, Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Parece que Pedro no oró. Como vemos, es verdad, él no oró y entró en tentación, ¿verdad? O sea, él mintió 3 veces, negó a Jesús estando frente a él y luego tuvo que llorar amargamente. Dice aquí el versículo 62, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Ahí él mismo vio su propia condición. ¿Amén? Entonces Jesús les había dicho, oren. Y cuando les dijo oren, él se fue como a la distancia, dice, de un tiro de piedra. Y ellos en vez de orar, quedaron dormidos. Y las 2 veces de Jesús le dice, oren, que no entren en tentación. Y la segunda vez, oren para que no entren en tentación. Hermanos, cuando Dios nos pone una carga, no sé si ustedes conocen la sensación que a veces se llama una carga, cuando hay como un sentir de orar en ese momento y uno está ahí. Mis hermanos, no hay que, vamos a decir, no hay que rehusarse. Por más que estemos haciendo todo, cualquier cosa, hay que dejar lo que estamos haciendo y ponernos a orar. Porque hay alguna necesidad, hay alguna situación, como quizás sucedió en este caso, que tendrían las personas que fortalecerse. Jesús sabía que Pedro se iba a quedar dormido, por eso lo dijo. Pero que Dios nos ayude, ¿no? a que nosotros podamos siempre estar preparados, ¿verdad? A veces la confianza, como la confianza, la autoconfianza de Pedro, le impidió, no fue a orar. Amén. Y claro, él le oró amargamente, ¿no? Es necesario orar para no entrar en tentación. En el Padre Nuestro también hay una parte que dice que no nos metas en tentación, ¿no? Líbranos de ser tentados, de caer en la tentación. Porque el ser humano, mis queridos hermanos, es muy limitado en este aspecto. Así que Pedro niega a Jesús, pero como vemos, él no fue como Judas, ¿no? Él lloró amargamente, ¿no? Judas recibió el dinero, culminó su obra malvada. Claro que después se ahorcó, en vez de ir y confesar y pedir perdón, él tomó otro camino. Muy bien, después de esto, versículos 63 al 65, dice que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Yo no entiendo cómo se puede llegar a esto con alguien que nunca les hizo daño, con alguien que nunca, o sea, quizás él era un peligro para los intereses de los sacerdotes, pero la gente que estaba ahí eran gente nomás guardias del Sanedrín, no eran ni siquiera guardias romanos, eran guardias del Sanedrín. Pero no, es inexplicable. La verdad que para Jesús estas cosas han debido ser bastante fuertes, ¿no? Que se burlaban de él, dice el versículo 63, le golpeaban. Y luego le vendaban los ojos y le golpeaban el rostro, dice, y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
y le seguían injuriando. Mis hermanos, Jesús aquí empezó un momento de serias tentaciones, ¿no? A reaccionar, serias tentaciones. ¿Quién sabe, no? Porque Él fue también un ser humano como a que le falle la fe. Pero Él había orado, recuerden, Él oró. Y Él oró, dice que oró y le pidió al Señor específicamente, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró como Él mismo enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y dice que se le apareció un ángel del cielo, ¿no? Él iba a ser sometido a una gran prueba, por eso Él fue a orar. Y un ángel le fortaleció en espíritu, ¿no? Una de las cosas muy valiosas, ¿no? que nos da la oración es una fortaleza espiritual. La verdadera oración en el espíritu fortalece el espíritu del hombre y tiene más prevalencia que la carne del hombre, ¿no? Aquí dice, oró tanto, vino un ángel a fortalecerle, ¿no? ¿En qué le fortaleció? No le fortaleció físicamente, le fortaleció en espíritu. Y dice que oraba intensamente, ¿no? De tal manera que caían gruesas gotas de sangre. Su sudor era como gruesas gotas de sangre, estando en una agonía. Jesús, hermanos, sabía cómo era la tentación. Él nos enseñó a resistir. Si ustedes quieren ver un poco más aquí esta situación de cómo Jesús nos libra de tentación, nos puede fortalecer aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 2, podemos ver, Hebreos capítulo 2 es un capítulo muy interesante que muestra una faceta, ¿no? Dentro de todas las cosas que muestra una faceta del por qué Jesús también se hizo carne, se hizo hombre, ¿no? Jesús el creador de todo. En el capítulo 2, versículo 14, quiero que vayamos conmigo al libro de Hebreos y entendamos algunas cosas, precisamente acerca de esa fortaleza necesaria como para pasar como Jesús estas tremendas pruebas. Dice el versículo 14 de Hebreos capítulo 2, dice así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? Él, dice, participó igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros nacimos de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hemos hablado anteriormente que una de las razones es que Él tenía que hacerlo desde la condición de hombre. Y dice después que no solamente para destruirlo, sino dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre, ¿no? El temor a la muerte nos esclaviza. Y es un arma de Satanás, un arma de esclavitud de Satanás. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Padre de quién era Abraham? Ciertamente Abraham fue padre de la nación israelita, ¿no? Al ser descendiente de Israel, el ascendiente de Israel, el abuelo de Israel. Pero la Biblia también dice que es el padre de la fe y padre de los que tienen fe. Entonces, su descendencia, que son los hombres de fe, ¿no? Fueron socorridos por Jesús cuando Jesús se hizo hombre. Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Él vino y se hizo hombre, como hemos dicho, para eso.
Y luego el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Jesús fue tentado y padeció al igual que nosotros. Es imposible que Jesús, si Jesús estuviera, ¿no?, en calidad de Dios, ¿no?, él fuera tentado. Él no puede ser tentado, pero él se hizo hombre. Y como hombre fue tentado. Y pudo caer, porque si no, no fuera tentado. Entonces él se hizo también 100% hombre. El versículo 18 que dice que él mismo padeció siendo tentado. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, así como él conoce la fuerza de la tentación, y en este momento él pasó una de las etapas más tremendas que ninguno de nosotros los seres humanos, creo, podremos pasar. Él la pasó y la pasó con un 100, ¿verdad? Él no odió, él no blasfemó, él no respondió maldición con maldición, para nada. Él siguió en su corazón amando a la gente. Me imagino con un corazón compasivo al ver la ignorancia y al ver el daño que ellos mismos estaban haciendo, porque por causa de eso iba a venir un juicio terrible que llegó a la ciudad de Jerusalén y a todo el judaísmo, ¿no?, el templo, a todo su sistema, etc. Dice entonces que Él es poderoso para socorrer. Él ahora vemos, Él vio eso, Él fue provocado tremendamente, como hemos visto ahora en estos 3 versículos. Y dice el versículo siguiente de Hebreos, que viene siendo el Hebreos 3.1, dice, por tanto, dice el autor a los Hebreos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, está hablando a los que hemos recibido a Cristo, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren a Jesús, dice. Considérenlo. Ahora estamos haciendo eso. Estamos considerando a Jesús en uno de sus momentos más difíciles de la vida. En ese mismo capítulo 3 de Hebreos, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es algo ya, una aplicación directa a aquellas personas a las cuales estaba enviando la carta, y creo que indirectamente también a nosotros. El Espíritu Santo decía que si oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde dice, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ustedes conocen la situación por la que pasó Israel después de salir de Egipto y haber recorrido el desierto, ¿no? La travesía de Israel fue salir de Egipto, pasaron el Mar Rojo, entraron en el desierto y fueron conducidos hasta el monte Sinaí, ¿no? Después de varias jornadas en el monte Sinaí, ellos recibieron la ley, ellos recibieron el modelo del tabernáculo, ellos recibieron todas las ceremonias, el orden sacerdotal, etc. Y una vez que terminó eso, ellos siguieron del monte Sinaí, que es un lugar hacia el sur. Ellos ya se enfilaron directamente hacia el norte, ¿no? Todo el recorrido de Israel hacia el monte Sinaí se ve en el libro de Éxodo. En el monte Sinaí, más o menos, se ve todo lo que pasó, mucho de lo que pasó en el libro de Levítico. Y luego en el libro de Números habla de la segunda parte del viaje, ahora ya enfilándose hacia la tierra prometida, que era el destino que Dios había determinado para su pueblo. Ellos iban a salir de un lugar de esclavitud en Egipto y iban a ser llevados a un lugar maravilloso, a una tierra, según las palabras mismas de Dios, que fluye leche y miel. Pero ellos pasaron por un desierto y en el desierto endurecieron sus corazones.
Podemos ver nosotros cosas muy interesantes para nosotros tomar en cuenta ahora que nosotros estamos en ese viaje, ¿no? a la madurez, que puede ser simbolizado como la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y ellos, dice, le tentaron, le probaron. ¿Y cuál fue el resultado? Vieron mis obras, dice, 40 años. Ustedes saben que ellos llegaron a las puertas de la tierra prometida y ahí les falló la fe y ahí se rebelaron como era su costumbre, como muchas veces, si ustedes leen esos libros, esos primeros libros de la Biblia que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, van a ver que el corazón de ellos estaba mal, estaban quejándose todo el tiempo. Y llegaron, dice, a un lugar en el libro de Números, que más o menos está en el capítulo 13, donde ya iban a entrar. Entonces, sucedió que enviaron 12 espías para que vieran la tierra que fluye leche y miel. Y volvieron los espías, y los espías miraron y dijeron, esta tierra realmente es buena. Era tan buena que dice que, por ejemplo, ellos trajeron las granadas. Dice que la fruta era tan abundante, dice que entre dos trajeron un racimo de uvas en un palo. No, era bella, pero dice, ellos encuentran el pero. En la tierra habitan gigantes y hay ciudades grandes, amuralladas. Y luego viene la palabra de incredulidad de 10 de estos 12 espías que habían ido a ver y dijeron, no podremos entrar. Nosotros al lado de esos gigantes parecemos langostas, ¿verdad? Excepto Josué y Caleb que le dijeron al pueblo, no vamos a entrar. Si quieren ver un poquito, podemos mirar un poco, quedar aquí en el libro de Hebreos. Ahorita volvamos a volver aquí a ver esta situación de la cual está hablando en el capítulo 3. Dice en Números 13, versículo 2, envía tú, le dice a Moisés, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y fueron y volvieron. En el versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces estuvieron recorriendo la tierra 40 días. Versículo 26 dice, y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón, y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Estoy leyendo el versículo 26 de Números 13. En Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, dice, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿no? Anac, un gigante famoso. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ya el temor, miren lo que el temor llega a producir. Como tierra que traga a sus moradores. Yo estoy seguro que nunca vieron que la tierra haya tragado a alguien. Dice,
y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Vimos allí los gigantes, hijos de Anac, versículo 33, raza de los gigantes, dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. O sea, ellos veían los gigantes, y es como una langosta, ¿verdad? No creo que sean tan gigantes. Es el temor el que hace a las personas ver. Y miren la reacción de la congregación. Y entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y yo les recuerdo, hermanos, que ellos habían cruzado en seco el Mar Rojo, con las aguas como paredes a los costados. Dios había abierto, les había dado agua, había hecho salir agua de la roca. O sea, les había alimentado cada uno de los días, más de un año de travesía en el desierto. Habían visto sus milagros. Pero el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, vagaba, como hemos visto ahí en el libro de Hebreos. Esas personas, leíamos en el libro de Hebreos, le provocaron porque endurecieron su corazón. Volviendo al libro de Números para terminar la historia y luego abocarnos a lo que dice Hebreos. Dice, ellos lloraron toda la noche. Versículo 2, Números 14, 2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, miren lo que decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Todas estas palabras, mis hermanos, es cuando nosotros hemos perdido la fe y el temor ha ganado nuestros corazones. Pareciera, hasta uno como ellos, ¿no? Ojalá nos hubiéramos muerto allá o en el desierto. Ahora van a caer nuestros hijos de espada. Volvámonos a Egipto. La vuelta a Egipto es el volver a la vida vieja. La gran tentación cuando viene la prueba y nosotros no hemos estado preparados. El desierto, mis hermanos, que debía preparar sus vidas, no había hecho su labor porque ellos habían tomado muy mal las pruebas. Ellos estaban llenos de queja y la queja, como si ustedes pueden, es muy bueno, muy importante, ustedes pueden leer los libros del Pentateuco. La actitud del pueblo durante el desierto, que se parece mucho a la actitud de algunos, lamentablemente, en los desiertos de esta vida, en los momentos difíciles en que pasamos nosotros. Entonces, y versículo 4, Números 14, 4, y decían uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y dice entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud, ¿verdad? Y Josué, dice, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, ¿no? En señal de desacuerdo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esas son las palabras de la fe, las palabras de los hombres que tienen fe. Años después de 40 años, este mismo Josué que habló estas palabras, llevaría al pueblo, y realmente ellos entraron a la tierra prometida. Y así como eran, conquistaron a la tierra prometida y se repartieron la tierra que fluye leche y miel. En cambio, la actitud de falta de fe, ¿verdad? En el versículo 10
Después de que habló Josué, en el versículo 9, no los temáis, termina diciendo, el versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Miren, a veces los incrédulos quieren apedrear a los hombres de fe, quieren apagarlos. Pero dice la Biblia, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y ahí habló Dios, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le dijo Moisés. Esta gente no sirve. Hermanos, esto puede estar pasando también hoy en día. Recuerden todo lo que es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, es una figura y sombra de las cosas celestiales. Y muchas personas a veces pierden la fe, especialmente cuando vienen en tiempo de prueba. No como Jesús en este momento, que ni perdió la fe, ni perdió la compostura, ni negó a nadie como Pedro, sino que él se mantuvo en silencio, sabiendo a dónde tenía que ir. Luego, Dios les perdona, dice en el versículo 20, estamos en Números 14, 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero, Dios perdona, pero dice, tan ciertamente como vivo yo, Dios está hablando, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, recuerden las 10 plagas, y en el desierto, ¿no? El mar rojo, el agua, el maná, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Eso fue lo que pasó. Miren, mis queridos hermanos, para no entrar en tentación, para no caer en estas situaciones que cayó el pueblo, hay un camino, hay una actitud en los momentos de desierto de la vida que sí tenían Josué, Caleb, Moisés, pero que el pueblo no tuvo. Amén. Y versículo 28 dice, vivo yo, dice Jehová, que según lo que habéis hablado a mis oídos, dice, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La murmuración era una de las cosas más comunes, y es una de las cosas más comunes que nos pasa a nosotros cuando caemos, cuando vienen las pruebas. Una de las tentaciones más fuertes que viene al hombre de Dios, al hombre de la fe, porque somos hombres de fe, porque si hemos recibido a Cristo no es que lo hemos visto, es que le hemos creído. Pero cuando vienen las pruebas es murmurar. Y ninguno de ellos entraría en la tierra prometida. Ninguna persona que murmure y que sigue en esa actitud, que no modifica, mis hermanos, y por esto viene esta palabra hoy en día, nunca llegará a la madurez a vivir esa gloria de la vida plena en Cristo Jesús. Pero sus hijos sí, miren. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es muy triste, pero los padres sin fe alargan los desiertos de los hijos. No solamente los padres sin fe, ellos reciben dejan de entrar en posesión
de las dádivas de Dios, sino que atrasan a sus hijos. Sus hijos tuvieron que tener, los que nacieron en el desierto, por lo menos tenían que tener 40 años al entrar a la tierra prometida. Y bueno, 40 años los primeros que nacieron, en realidad, no 40 años, porque los que eran contados de 20 años, los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, eran los contados como los del pueblo, ¿verdad? Sus hijos, aunque tuvieran 18, 19, eran hijos y no tomaron decisión, ellos sí entraron, ¿verdad? Por lo menos de 20 años, ¿no? No había menores de 20 años entrando a la tierra prometida. Dice, conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirá. Miren, Dios es bueno, pero como les decía, no es complaciente. Él tiene una actitud correcta. Él hizo muchas cosas por su pueblo, desde las plagas de Egipto hasta las maravillas en el desierto. Les dio la ley, les dio el tabernáculo, les dio el sacerdocio, les programó las fiestas, todo. Y los llevó hasta las mismas puertas de la tierra prometida. Él hizo todo, pero Él también exige una respuesta. Hay una respuesta que nosotros tenemos que ver. Y volvemos, habiendo conocido esto, volvamos otra vez a Hebreos 8, a Hebreos 3. Cuando dice, versículo 7, como dice el Espíritu Santo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Verdad? Estamos hablando de este pasaje en particular, de Números 13 y 14. Donde me tentaron, versículo 9, Hebreos 3, 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mis queridos hermanos, esto es para nosotros examinarnos. Amén. Examinarnos. Hay varias cosas de las cuales aquí acusa a los israelitas en el desierto. Uno, que habían endurecido su corazón. El corazón se endurece cuando no hay fe. La fe tiene que tener un corazón como de niño. Los niños creen todo. Los niños le creen a Dios. Los hombres con corazón duro no creen. Ellos es ver para creer. No tienen sensibilidad a Dios. Ellos están tan endurecidos que lo único que sienten son las cosas fuertes del pecado, ¿no? Podemos decir los placeres duros, por eso llegan a tantas aberraciones, tanto en lo sexual. Ahora hay gente que le encanta el terror, la pelea, la sangre. Esos son gente con corazón duro. Los niños son crédulos, inocentes, pero ellos endurecieron sus corazones. Y dice, el problema es, versículo 10 dice, a causa me disgusté contra esta generación, y dije, dice, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido sus caminos. Un corazón vago es un corazón que no sabe a dónde va. Amén. Un corazón vago es un corazón que pues no entiende el fin. El pueblo de Israel, Dios le dijo muchas veces, hay una tierra prometida, es allá donde les quiero llevar.
Claro que el camino era desierto, pero hay una tierra prometida y lo que hay más allá se tiene que recibir por fe, aún estando en el desierto. Y luego de haber visto el obrar de Dios poderoso. Y aquí dice, uno de los problemas de nuestros días también es la vagancia en el corazón, la distracción en el corazón, el tener otras direcciones y no saber y apuntar directo al blanco. Y dice, y no han conocido mis caminos. El desconocimiento de los caminos de Dios, que está en su palabra. ¿Cuánta gente, gracias a Dios, ustedes están viendo esta serie? Están instruyéndose en la palabra, en la dirección que Dios quiere. Pero cuánta gente que ha nacido de nuevo no conoce absolutamente su Biblia, no medita todos los días. Y están vagando en su corazón, dedicados a causas muy diversas, pero no están yendo hacia la tierra prometida. Y dice, versículo 11, en el versículo 10 dice, y no han conocido mis caminos. El 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando de Israel en todo ese pasaje del desierto, en el Pentateuco. Pero ahora el versículo 12 se dirige a los receptores de la carta a los hebreos y les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un pecado más serio de lo que nosotros pensamos. Todos pensamos, estás mintiendo, es pecado. Estás tomando, es pecado. Estás haciendo esto, es pecado. Pero el pecado más serio, el pecado fundamental es la incredulidad. El pecado fundamental es el perder la dirección, el perder el norte. Los otros son resultados de este pecado principal. Por eso la salvación es por fe, por creerle a Dios. Aquí dice que no haya, versículo 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando estamos vagando, fácilmente viene el pecado, y cuando el pecado viene al corazón, el corazón empieza a endurecerse. Y la sensibilidad espiritual comienza a perderse. Y el gozo de la presencia de Dios en su corazón ya no, como que ellos están acostumbrados a sensaciones fuertes que trae el pecado. Esas ya ni las sienten. A ellos les parece una locura cuando uno habla y dice, qué precioso es el Señor en mi corazón, qué lindo es sentir su amor. Esas otras personas endurecidas por el engaño del pecado, como dice aquí, a veces ya no tienen remedio. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, nuestra fe del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, miren la segunda vez, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No, oye, necesitamos, mis hermanos, usted necesita leer el Pentateuco y meditar en las actitudes que tuvieron los israelitas en el desierto, porque aquí dice que es la segunda vez. Ahí podemos darnos cuenta de algunos errores que tenemos hoy en día. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí nosotros muchas veces decimos, pero si yo soy salvo, si yo he recibido a Cristo. Ellos fueron, es lo mismo. Aquí estamos, es una figura y sombra de la salvación. El pueblo de Israel es una figura y sombra de la iglesia. Dice, ¿y con quiénes él estuvo disgustado 40 años? Los que salieron de Egipto. Y dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
Y dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Desobediencia, incredulidad, engaño del pecado. Y dice el versículo 19, y vimos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si tu fe está mermando, cuídala. Como les digo, una de las cosas que dijeron los apóstoles cuando terminaron su vida, cuando estaban cerca de morir, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, que fue su última carta, él dijo, he peleado. Él le dice a su hijo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y él dice de sí mismo, he peleado la buena batalla. Esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear. Y si no, no entraremos en su reposo. Amén. No entraremos en su reposo. Ellos desobedecieron. Ellos se extraviaron. Tuvieron la atención en la vida en muchas direcciones y no en la verdadera dirección. Y ese es un gran problema para nosotros hoy en día. Amén. Y para terminar, tenemos el último versículo, versículo 4, ¿no?, de Hebreos 4:1, que dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que estamos comparando, como a los israelitas, les dijeron, hay una tierra, yo les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y Dios nos dice a nosotros, hay un lugar de madurez, hay un lugar donde Cristo rebosa, la vida de Cristo está rebosando. Y dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mis amados hermanos, hoy viene una palabra a sus corazones, esta palabra que les estoy dando hoy. Y quiero decirle que es mi oración que haya una respuesta de fe, que usted me escuche con fe. Escuche no al hombre, escuche al Espíritu Santo que usa al hombre. Y si usted tiene un problema de fe, y si usted está viviendo situaciones en la vida y está murmurando y no ve que su fe está creciendo, es un momento para que usted se arrodille terminando esta prédica y póngase a cuenta con Dios. Dios, a los que se arrepienten, siempre les tiene un camino de vuelta.